Hola a todos y bienvenidos a este primer curso de React desde cero. Este curso está diseñado para todos aquellos que recién estén arrancando con esta librería, como así también para los desarrolladores con experiencia que quieran indagar en cómo funciona React desde su base. En este curso no vamos a estar creando aplicaciones como copias de Twitter o Instagram, porque ya hay muchos tutoriales como esos en internet que se pueden visitar. Este curso está primeramente hecho para entender cómo funciona React desde su base. Entendiendo estos conceptos, podemos luego armar aplicaciones ya sea utilizando solamente React como frontend, podemos usar frameworks como Next.js o cualquier otro framework que esté construido sobre la base de React. Así que bueno, sin más, comencemos. Para comenzar vamos a ver cuál va a ser el contenido del curso. En este curso lo que vamos a ver es qué es React, cómo funciona desde su base, qué solución nos plantea al desarrollo web, cuál es la diferencia entre React y otros frameworks y librerías como Next.js, Angular, Vue, Svelte, etc. Vamos a analizar también patrones de diseño que podemos utilizar para crear aplicaciones de gran escala, por qué debemos utilizar herramientas como ESLint, transpiladores, bundlers, etc. Creación de componentes reutilizables y patrones también para crear estos componentes para que sean escalables, reutilizables y fácil de testear. Vamos a desarrollar también cómo conectarnos a APIs, diferentes tipos de APIs como REST APIs y GraphQL. Vamos a analizar también cómo mejorar la performance de las aplicaciones diseñadas en React. Vamos a ver ejemplos de tree shaking, lazy loading, módulos, el bundle principal, entre otras cosas. También vamos a estar viendo temas como styling, JS sin CSS, y luego de todo eso que tengamos un entendimiento profundo de cómo funcionan todas estas tecnologías y React de fondo, vamos a empezar a hacer otros tutoriales donde vamos a empezar a codear aplicaciones. Bien, entonces comencemos. Primero que todo vamos a analizar qué es React. Según la definición de la propia librería, React es una biblioteca de JavaScript para construir interfaces de usuarios de manera declarativa y basada en componentes. Estoy preguntando, ¿qué significa que sea una biblioteca declarativa y basada en componentes? Bueno, para esto ahora vamos a indagar en forma más profunda estas dos definiciones. Bien, la primera es una biblioteca declarativa. ¿A qué nos referimos con esto? Con esto queremos decir que React crea interfaces de usuario interactivas de forma sencilla, para diseñar vistas simples para cada estado de la aplicación. Y React se encarga de actualizar y renderizar de manera eficiente los componentes correctos cuando los datos cambien. Esta es una afirmación que dice mucho, pero es difícil de entender. Así que lo que vamos a hacer, vamos a dar un ejemplo como siempre, para que se entienda de manera más sencilla. A la hora de escribir código, tenemos dos formas de hacerlo. Una es la manera imperativa y la otra es la manera declarativa. Vamos a ver en qué se diferencian estas dos formas. La manera imperativa tiene que ver con escribir paso por paso cómo vamos a realizar una acción, es decir, el algoritmo de esa acción. Y la manera declarativa tiene que ver con pedir esa acción, sí definir paso por paso cómo lo vamos a hacer. Por ejemplo, supongamos que vamos a un bar y le decimos al mesero, ok, anda, agarra el plato, prepara la comida, poné la comida en el plato, tráeme el plato y servime agua. Esa es la manera imperativa de ejecutar el código. Es decir paso por paso qué es lo que hay que hacer para llegar al resultado final. La manera declarativa, en este caso, sería decirle al mesero, quiero una milanesa con papas fritas. Y el mesero se va a encargar de todo y nosotros lo único que tenemos que hacer es esperar a que llegue nuestro plato. Bien, ahora, ¿cómo traducimos esto a código? Bien, supongamos este ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos un string y lo que queremos hacer es convertir el string de minúsculas a mayúsculas. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
lo primero que vamos a hacer es crear en la forma imperativa, lo primero que vamos a hacer es crear una función donde le vamos a pasar el string, luego vamos a definir un array vacío, vamos a recorrer el string uno por uno, letra por letra, a ese string lo vamos a convertir a minúscula, luego vamos a almacenar letra por letra dentro del array y vamos a devolver el array. Esto es la manera imperativa, ya que le estamos diciendo, ok, crea el array vacío, luego recorre el string letra por letra, convertila a minúscula, ponelo dentro del string del array y devolver el array con las nuevas letras en minúscula. Ahora, ¿cómo sería en la manera declarativa? Para la manera declarativa, lo que hacemos simplemente es decir, ok, toma el array, recorrelo y convertí cada letra en minúscula. ¿Cuáles son los beneficios de la manera declarativa versus la manera imperativa? Bueno, primero que nada, es que en la manera imperativa tenemos que estar, digamos, teniendo en cuenta y creando variables dentro de la función. Es decir, que acá tengo que crear la función output, tengo que trabajarla y luego retornarla. En esta forma, en la manera declarativa, no tengo ninguna variable creada. Simplemente le doy una orden a la función diciendo, ok, todos los valores convertirlos en minúscula. Y ya está. Por otro lado, podemos ver fácilmente que esta función es mucho más fácil de testear y de debuguear que esta otra función. ¿Sí? Entonces, esos son los beneficios de la manera declarativa versus la imperativa. ¿Cómo sería para el caso de un componente en React? Supongamos que queremos usar la SDK de Google para crear una marca en el mapa. La manera imperativa sería esta. Primero creamos el mapa, llamamos a la clase de Google, al método mapa, creamos un mapa con un zoom de 4 y bueno, con el centro en una latitud determinada y una longitud. Luego de crear el mapa, creamos el marcador. El marcador va a tener una posición y va a tener un título. ¿Sí? Entonces acá, como vemos, primero creamos el mapa y luego creamos el marcador. Luego asignamos el marcador y le seteamos el mapa. Esta es claramente la manera declarativa, ya que vamos paso por paso como dijimos anteriormente. Primero creamos el mapa, luego creamos el marcador y luego le seteamos el mapa al marcador. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sería la manera declarativa en React? Simplemente lo que tenemos que hacer es crear un componente que sea mapas y crear un marcador que va dentro del mapa. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia acá? Que no nos interesa qué pasos está siguiendo estos dos componentes para renderizar el marcador en el mapa. Es por eso que se dice que React es una librería declarativa. Nosotros simplemente le ordenamos a la librería lo que queremos renderizar. Es decir, renderizar una lista, renderizar un gráfico o un título, cualquier componente que nosotros queramos renderizar. Y la librería se encarga de hacerlo. Nosotros le pasamos las propiedades y cada componente internamente trabaja para renderizar lo que nosotros le pedimos. No tenemos que ir paso por paso diciendo, ok, selecciona este objeto, cuando hagamos clic, renderiza este otro componente y cosas por el estilo. Simplemente ponemos el componente y el componente nos muestra lo que nosotros queremos ver. Bien. Ahora la segunda parte de la oración, que es basada en componentes. Según la propia documentación de React, el basado en componentes significa que crea componentes encapsulados que manejan su propio estado y los convierte en interfaz de usuarios compleja. Vamos a ver qué significa con esto. Antes de entender por qué React trabaja basado en componentes, tenemos que ver un poquito la historia de lo que era antes de que React apareciera en el mercado. Entonces, usualmente, antes de React, lo que se hacía era los navegadores
entendían JavaScript, HTML y CSS. Entienden, de hecho. Lo que teníamos usualmente era, nosotros usábamos JavaScript para hacer toda la lógica, ¿sí? Y devolver cualquier tipo de objeto, array o estructura de datos que quisiéramos. Luego teníamos un template en HTML con algún tipo de librería, como puede ser hoy, en ese momento se llamaba Mustache, pero hoy se llama Handlebars, creo, donde básicamente tomábamos estos datos de JavaScript y hacíamos la lógica de cómo renderizar esos datos en el mismo HTML. Ahora bien, ¿cuál es el problema con esta forma de trabajo? Primero, tenemos que estar manteniendo dos tipos de archivos, que son el template o el HTML y el JavaScript, ¿sí? En realidad son tres tipos de archivos porque después todo lo que era el styling venía dado por el CSS. Pero bueno, dejemos el CSS aparte por ahora. Otra de los problemas que tiene esta forma de trabajo es que si en JavaScript nosotros no manejábamos los errores, es decir, supongamos que people es igual a undefined en este caso. Entonces, ¿qué pasaría en este template? Bien, si no manejamos los errores en el JavaScript, esos errores generalmente son pasados al HTML y luego teníamos que manejarlo en el HTML o teníamos un error. Lo que viene a resolver React es justamente este principio de separación entre la lógica y el template. Para eso, el equipo de React lo que hizo fue crear lo que conocemos como JSX, que es simplemente un lenguaje de programación que compila JavaScript con HTML. Es decir, que nosotros podemos escribir componentes de JavaScript como si fueran HTML y además podemos crear nuestros propios componentes. Entonces, básicamente, uniendo JavaScript con HTML, el equipo de React creó este nuevo lenguaje de programación JSX o TSX si estamos utilizando TypeScript, y simplificó muchísimo más el trabajo de desarrollo, porque ahora en un solo archivo podemos tener la lógica de JavaScript y el template de renderizado, y ya no es necesario mantener dos archivos separados. De hecho, hoy en día esto ya creció y se expandió y hoy podemos tener dentro del mismo JSX también todos los estilos con lo que se llama el CSS en JS. Vamos a estar hablando de esto también más adelante. O sea que básicamente hoy en día con un solo archivo por componente podemos tener la lógica de JavaScript, el template de renderizado de HTML y los estilos de CSS. Ahora bien, ¿cuál es el primer problema que tenemos al trabajar con JSX o TSX? Bien, básicamente que el navegador no entiende este lenguaje de programación. El navegador lo único que entiende es JavaScript, HTML y CSS. Entonces, ¿cómo hacemos para programar en JSX si después no podemos utilizarlo, no podemos mostrar nuestros componentes en el navegador? Bien, para eso se crearon los que se llaman transpiladores, como por ejemplo Babel. Babel es un transpilador, se dice transpilador porque en realidad lo que hace esta herramienta es convertir el JSX en su equivalente de JavaScript, HTML y bueno, en este caso también podría ser CSS. Entonces Babel básicamente lo que hace es volver a transformar el JSX a JavaScript, HTML y CSS, que son archivos que el navegador sí entiende, para poder renderizarlo. Es por eso que cuando estamos programando en React necesitamos tener instalado Babel para poder transpilar estos archivos a archivos que el navegador sí entienda. Tener para mostrar bien en detalle cómo es que funciona React de fondo. Para eso podemos ir a JSX to JS, buscan en Google esto y podemos ir a el compilador. Como les decía recién, Babel lo que hace es
transpilar en realidad podemos ver código de React a código de JavaScript. Para que se den una idea, por ejemplo, acá podemos tener un componente que lo podemos llamar title. Vamos a crear un componente muy sencillo de React. Y vamos a devolver un div con un título que diga hello. Bien, esto es lo que les quería mostrar. Fíjense, este es el componente de React y este es el componente transpilado, ¿sí? Vamos a analizar esto un poco más en detalle para entender a fondo cómo es que funciona React. Vamos a agrandar esto. Bien, por un momento vamos a dejar esto de lado. Bien, como les decía, este es el componente de React y este es el componente transpilado. Lo primero que hace Babel es importar esta librería, ¿sí? Que esto simplemente es lo que llama React un transformer a partir de la versión 17 de React. Previamente a esto lo que existía era básicamente lo que hacíamos era, les voy a mostrar acá, importar React y teníamos un método llamado createElement donde se le pasaban exactamente los mismos parámetros. El tipo de etiqueta, el parámetro children y las propiedades, ¿sí? Entonces esta función de acá fue reemplazada por JSX. Esto más que nada es una convención que decidió el equipo de React cambiar para no tener que importar más React en cada componente. Es una mejora que se hizo a partir de esa versión y en teoría, según la documentación, va a traer también futuras mejoras. Entonces, bueno, simplemente se cambió la función React Create Element por esta que también crea un elemento basado en el componente en JSX que le pasemos. Ahora bien, dicho esto, vamos a analizar qué pasa cuando creamos un componente en React y cómo Babel lo transpila para que sea fácil de leer para el navegador. Fíjense, acá simplemente tenemos un div. Aunque esto parezca una etiqueta HTML, en realidad esto es JSX, ¿sí? No es HTML. Si fuera HTML no habría necesidad de transpilarlo y se podría renderizar en el navegador sin problemas. Esto luce como HTML, pero es JSX. Es por eso que cuando vemos acá el resultado final, vemos que tenemos que transformarlo con esta función, crear un elemento de tipo div, con el children, que en este caso es hello. Ahora bien, imaginemos, por ejemplo, que le vamos a pasar unas propiedades a este div. Y podemos decir, por ejemplo, le vamos a pasar el class name, que sea igual a título. Entonces, como podemos ver, ahora esta propiedad se agregó al objeto de propiedades acá. Todos los elementos de React tienen por default el elemento children, ¿sí? Si nosotros le pasamos algo, ese elemento tiene un valor. Si no le pasamos nada, ese elemento es undefined. Como podemos ver, yo voy a cerrar la etiqueta, ¿sí? Y ahora vemos, entonces, children, en este caso no se ve, pero existe siempre y es undefined, ¿sí? ¿Qué devuelve esta función JSX una vez que le pasamos los parámetros del componente? Si entendemos esto en detalle, va a ser muy fácil entender cómo React transforma cada componente en un objeto que puede ser utilizado para el navegador para renderizar un template. Y también va a ser mucho más sencillo entender cómo pasar propiedades y conceptos como por qué no podemos renderizar dos componentes de React en paralelo y tenemos que envolverlo en un componente padre y ese tipo de cuestiones. ¿Sí? Todo eso tiene que ver con cómo React funciona de fondo y que está relacionado con esto que estamos viendo ahora. Entonces, si tenemos esta función JSX a la que los pasamos la etiqueta el elemento que queremos renderizar con sus propiedades, básicamente esta función lo que nos devuelve, supongamos que tenemos el ejemplo título acá, el componente título, que devuelve un h1 con una propiedad color red y un hello.
Esto es transpilado por Babel en esto, y lo que devuelve esta función básicamente es un objeto como este. ¿Sí? No se preocupen por estos errores porque les estoy mostrando básicamente cómo funciona la función JSX. Bien, lo que devuelve React básicamente es este objeto. Este objeto tiene el tipo título, ¿sí? Porque es un componente. Tiene propiedades. Las propiedades van a ser color, red. La propiedad children, ¿sí? Ese children va a ser este componente de acá. Este componente va a ser del tipo h1. También tiene propiedades. Tiene un children que dice hello h1. Bien, pues esto podemos borrarlo. Sería este objeto de acá. Ahora, ¿por qué no podemos en React, por ejemplo, devolver 2h1? Por ejemplo, este caso. Queremos devolver otro h1 que diga Word. Este estilo. Esto nos va a dar un error. ¿Por qué nos va a dar un error? Porque tenemos dos componentes que están al mismo nivel y quieren ser retornados a partir de un componente. Bien, ¿por qué tenemos un error acá? Básicamente porque si entendemos lo que estaba pasando anteriormente, vamos a eliminar esto un segundo para poder ver. Y dice que tenemos un error porque debe estar envuelto en un componente padre. ¿Por qué pasa esto? Porque la función JSX lo que hace es devolver, ¿sí?, un objeto. Y en JavaScript nosotros, es el objeto que le acabo de mostrar. En JavaScript nosotros no podemos tener una función. Sería un caso como este. Función JSX. ¿Sí? No podemos devolver dos valores al mismo tiempo. Si yo acá pongo retorno un objeto y luego pongo retorno otro objeto, que sería el caso anterior, sería un h1 y un h1. Entonces, este objeto va a ser devuelto, pero este objeto nunca va a ser alcanzado por entorno ejecución, porque la función termina acá. ¿Sí? Es por eso que lo que nosotros debemos hacer es envolver estos dos en un componente padre, que puede ser un fragment, y ahora funciona. ¿Sí? Como pueden ver, tenemos un elemento JSX que devuelve el fragment, dentro tenemos otro elemento y dentro tenemos otro elemento. Entonces, bueno, acá me está mostrando. Entonces, al definitiva, lo que yo devuelvo es un objeto que adentro tiene otros objetos. ¿Sí? Y ya no tengo dos returns en la misma función. ¿Sí? Esto en JavaScript funciona. Bien. Entonces, volviendo al objeto que teníamos anteriormente. ¿Cómo funciona React de fondo utilizando estos objetos? ¿Sí? Como sabemos, React está basado en lo que se llama un diseño troncal. Es decir, tenemos un componente principal que se va dividiendo en componentes más pequeños hasta lo que se llaman las hojas o los componentes finales, que serían los hijos de ese componente principal. Entendiendo cómo funciona esto, es muy fácil ver cómo funciona React. Básicamente lo que hace React es tomar estos objetos, como el objeto anterior, y decir, ok, ¿qué tipo tiene este objeto de acá? ¿Sí? ¿De qué tipo es este componente? ¿Sí? Entonces React lo que dice, ok, este es del tipo título, es una función, ¿sí? Básicamente lo que React hace es continuamente chequear si el tipo del componente es una función o es un string, ¿sí? Es decir, una lista de caracteres. Entonces, si el tipo es una función, lo que hace es decir, ok, renderizo este componente y sigo avanzando, ¿sí? Esto lo hace de forma recursiva, ¿sí? Va chequeando componente por componente de qué tipo es ese componente. Entonces viene acá, renderiza el título, sigue avanzando. Viene acá y dice, ok, ¿de qué tipo es este componente? Y este componente, bien, vamos a volver al ejemplo anterior para que sea consistente.
Este componente es del tipo string, ¿sí? Porque es una expresión de SJX de una etiqueta HTML, ¿sí? Entonces, como esto es del tipo string, React renderiza este componente y ese es el último componente que va a renderizar, es decir, es la última hoja del árbol que va a renderizar en esa parte de la aplicación, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que pasa es que React chequea continuamente, de forma recursiva, de qué tipo es el componente. Si el componente es del tipo función, es decir, que ese componente tiene componentes hijos. Si esos componentes hijos siguen siendo del tipo función, quiere decir que tiene más componentes hijos, ¿sí? Si cuando ya directamente nosotros devolvemos una etiqueta HTML, ¿sí? O su equivalente en JSX, React detecta que el tipo es un string y ahí deja de recorrer el árbol y renderiza este último componente. Entonces, eso es lo que hace React de fondo, ¿sí? Si nosotros entendemos esto, es fácil entender por qué siempre los componentes tienen una propiedad children, por qué hay que envolver dos componentes al mismo nivel en un componente padre, y cómo funciona React de manera recursiva, analizando continuamente cuál de todos esos componentes cambió y de cuál es el tipo de esos componentes para poder renderizarlo en el árbol. Los conceptos básicos de funcionamiento de React. Espero que les haya gustado y les haya servido. Si es así, denle me gusta y suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente capítulo.